Entonces, aquí lo que estoy haciendo es simplemente escribir un recordatorio de la clase anterior, ¿ok? En particular algo que hemos mencionado varias veces. Entonces, en algún momento probamos este resultado de que la dimensión de las transformaciones lineales entre B y W, ¿cierto? Es el producto de las dimensiones de ambos espacios. Y dentro de esa demostración probábamos algo específico, era construir un conjunto de n por m transformaciones lineales, ¿cierto? Que definían una base de este espacio. Y ese conjunto es este TIJ que tenemos acá. TIJ lo que hace es convertir el vector base BJ en el vector base WI en el espacio llegada. Y a todos los otros vectores base los anula, ¿cierto? Entonces, yo sé que he preguntado varias veces y lo hemos discutido una y otra vez, pero si aún quedan preguntas sobre esto, ahora es el momento de hacerlas, porque voy a seguir ocupando este hecho. Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora es escribir primero un corolario de este hecho que está escrito acá. Entonces el corolario acuérdense que EBFD significa espacio vectorial finito dimensional. Profe, perdón, ¿Sí? que tengo una, una duda respecto a lo que dijo recién de la dimensión de V por dimensión de W. Eso Ok, se puede ver así como cuántas flechas puedo hacer desde las bases de V hasta las bases de W, ¿verdad? correcto. La cantidad de flechas rojas que yo puedo dibujar aquí entre este conjunto de arriba y el conjunto de abajo da la cardinalidad del conjunto base. Ya, y cada flecha sería como una transformación lineal. Sí, ahora lo que estoy tratando de indicar con esa flecha es lo que dije antes, que B sub I se mapea a W, perdón, B sub J se mapea a WI y todos los BK con K distinto de J valen cero, Ah, ya, al perfecto, ser gracias. aplicado a la transformación lineal. Perfecto. Acuérdense que esto también lo denotamos de esta otra manera, ¿cierto? Dijimos T y J de B sub Q es igual a delta QJ por W sub I. Quiero ocupar esta delta de Kronecker para denotar la condición de que o bien J es igual a Q o J es distinto de Q, ¿cierto? Ya. Entonces ahora lo que voy a hacer es aplicar este hecho a cuando yo tengo B y W como el mismo espacio. Entonces tengo solo un espacio vectorial B y tengo B sub B que es una base de B. Base de B. Entonces, el conjunto y esta condición que estoy escribiendo acá nuevamente por el tema de la notación de delta, esto es equivalente a decir EPQ de BJ es igual a delta QJ por B sub P, ¿cierto? Porque hay un I acá, eso está malo, esto es B. Perdón, si J igual a Q, J distinto de Q. Ahí sí. Es la misma definición que habíamos mirado antes, pero ahora en el caso específico en que B y W son el mismo espacio. Entonces, este conjunto, obviamente, de la discusión que tuvimos anteriormente, es una base de los endomorfismos en B. Y acuérdense que los endomorfismos simplemente son las transformaciones lineales que van de B en B. Lo otro que habíamos hecho, también otro recordatorio,
esta base me permite escribir, ¿cierto?, una transformación lineal T cualquiera como una combinación lineal de coeficientes. Ojo que la razón por la que estoy usando aquí abajo E mayúscula para denotar a la transformación lineal es para distinguirlo del caso en el que P y W son distintos. Ahí ocupaba T. Es meramente notación, ¿ok? Pero es la misma transformación lineal. ¿Ya? ¿Quedan dudas con respecto a eso? Ya, bueno. Entonces, como dijimos, este conjunto es una base, así que yo puedo expresar cualquier transformación lineal, cualquier endomorfismo. Esto es para todo T en los endomorfismos de B. Tenemos esa representación y acuérdense que esto daba lugar a la noción de matriz representante. Entonces, si yo miro A, la matriz de coeficientes A, P, Q, donde P va entre 1 y N y Q va entre 1 y N, esto le llamábamos la matriz representante de la transformación lineal T con respecto a las bases B sub B y B sub B. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Profe, me perdí con esto de la matriz representante. ¿Te acuerdas que eso fue la semana pasada, creo? Dijimos, cuando vimos esta demostración, dijimos T, cualquier transformación lineal se puede escribir como una combinación lineal de elementos de la base, ¿cierto? Sí. Y después dijimos otra cosa que era equivalente, que era... voy a mirar mis notas para no equivocarme en la notación. Es que T de BJ, esta condición, de hecho esto lo hicimos en la clase el lunes, esta condición de la combinación lineal es equivalente a que cada evaluación de B sub J se vea de esta manera. Para todo J. ¿Te acuerdas de eso? Ahí W sería la base, ¿o no? Perdón, sí, pues ahora como el espacio de partida y el de llegada son los mismos, tengo esto. Ya, perfecto. Ya, gracias por la corrección. Y una vez habiendo dicho eso, nosotros definíamos la matriz representante como la matriz que tenía por estos coeficientes A, P, J como... estos coeficientes que me aparecen aquí. Les embarré. Son los que definen la matriz representante. ¿Ya? ¿Eso aclara la pregunta? Profe, ¿puedes repetir lo último que dijo? Eso de la matriz que dijo. O sea, hay dos maneras de ver la matriz representante. Una es verlo como aquellos coeficientes en la combinación lineal que genera a partir de estos vectores base EPQ, ¿cierto? Y acuérdense que les decía, a nivel operativo, cuando yo quiero calcular una matriz representante, lo que tengo que hacer es ir evaluando, ¿cierto?, cómo actúa T sobre cada elemento base. Y esa evaluación de la imagen tengo que después ser capaz de representarla en los elementos base del espacio de llegada. Pero aquí, como el espacio de partida y el de llegada son el mismo, me aparece tanto B como B a la izquierda y a la derecha. ¿Ya? Cualquiera de esas dos formas que hagan esta representación, que la clase pasada probé que eran equivalentes, ¿cierto? Los coeficientes que surgen de esas descomposiciones son lo que define la matriz representante. Acuérdense que la matriz representante es un objeto que vive en las matrices sobre F de dimensión, en este caso va a ser n por n, ¿cierto? Y esos coeficientes se construyen a partir de ya sea de esto que está acá, o de esto que está acá. Disculpe, ¿Perdón? profe. Una pregunta, ¿cómo ver eso de manera más intuitiva, la parte como en la matriz del el último? ¿Es como la columna o no? Sí, esto es la columna Jésima
de la matriz representante. Ya, y otra cosa que Perdón, vieron el chat, acaba de poner su correo que igual no estaba inscrito en el curso. ya, al final de la clase se lo voy a mandar, ¿ok? Ojo que si no se acuerdan de esto, revisen la clase anterior porque hicimos un ejercicio donde hacíamos exactamente esto, ¿ya? Lo hacíamos para esta transformación lineal que convertía matrices en polinomios. Revisen ese ejemplo para tener mejor intuición de qué es lo que está representando todas estas ecuaciones que tenemos acá, ¿ya? ¿Ya? ¿Hay más preguntas? Sí, profe. Que la matriz representante tiene que ser sobre el mismo espacio, por ejemplo, BV, BV. En este caso sí, pero acuérdate que en la clase anterior estábamos hablando aquí, de hecho aquí en el recordatorio hay un espacio partida y espacio llegada y no tienen por qué coincidir. Ah, ya. Vimos un caso Gracias. extremo que se acuerdan que V era R y W era Rn. Ah, ya. Gracias, verdad. Ya. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es demostrar un lema que se lo he venido anunciando hace varias clases. ¿Ok? ¿Cuál es la conexión entre componer transformaciones lineales y multiplicar matrices? Entonces, ya, entonces tenemos un espacio vectorial finito dimensional, tenemos dos endomorfismos en SB, y denoto A y B las matrices representantes de ambas transformaciones lineales. Y estoy escogiendo una base común B sub B. Acuérdense que cuando yo quería omitir, bueno, ni siquiera he escrito ahora todavía. A ver, lo que quiero decir entonces, la matriz representante de S compuesto con T es igual a B por A, donde B, acuérdense, es la matriz representante de S por la matriz representante de T. Aquí no estoy explicitando las bases porque acuérdense que podría ser lo siguiente, ¿ok? Podría decir esto es equivalente, estoy omitiendo notacionalmente la dependencia de la base, ¿cierto? Entonces, podría haber hecho esto. Pero como se fijan, estoy gastando un montón de espacio en algo que es claro del contexto. ¿Ya? Y habíamos dicho que cuando el contexto era claro, vamos a omitir la dependencia de las bases. ¿Ya? Aquí siempre hay una base común B sub B, y está fija. Así que, ¿hay preguntas con respecto al enunciado? Entonces, si se fijan, la matriz representante de la composición es justamente el producto de las matrices representantes de ambas transformaciones lineales. Eso es lo que vamos a mostrar. Ya. Demostración. Entonces, lo primero que nos conviene es escribir por definición vamos a tener que A es esta sumatoria de acuérdense, estoy escribiendo simplemente el hecho de que la matriz representante, los coeficientes corresponden a los coeficientes en esta base. ¿Esas no deberían ser las transformaciones? ¿Porque las matrices son solo los coeficientes o me estoy ¿A qué te equivocando? refieres con las transformaciones? Porque ahí usted está escribiendo las matrices, y las matrices... No. Yo sé que el linealito parece que lo ven de esta forma, ¿cierto? E mayúscula PQ. Sí, Pero, no, me refiero... ¿Ya? ¿Sí? Continúa. pero aquí, en donde escribí este corolario, de hecho voy a indicarlo aquí,
estoy definiendo esas transformaciones lineales, no son las matrices canónicas. Sí, sí, sí entendí. Me refiero que está escribiendo A, que es una matriz, como una suma. Yo pensé que la Perdón, tenéis toda transformación. la razón, sí, ¿no? Esto Ah, ya, es... eso. no, pero estoy... O sea, sí, esto es T. Eso, No, tenéis toda la razón. Esto es T eso, gracias. y esto es S. Correcto. Eso es súper importante porque estamos hablando de la transformación lineal, no de la matriz. Ya, gracias por la aclaración. Ok, y ahora lo que tenemos que hacer es calcular la composición, ¿cierto? Entonces, pero primero hacer una observación. Fíjense que cuando... voy a adelantar un poco lo que vamos a hacer, pero queremos calcular cuál es la matriz representante de SOT, ¿cierto? Y para hacer eso, lo que vamos a tener que ser capaces de hacer es escribir algo así, como... ¿Cierto? Para poder identificar quiénes son estos coeficientes. Ahora, eso implica, fíjense que cuando yo vaya a escribir SOT, voy a tener algo así. Profe, tengo una duda. ¿Sí? El T y el S los definimos recién, ¿verdad? No es como que sabíamos algo de ellos de antes, ¿están definidos recién? Son cualquiera, son los que vienen de la hipótesis o del enunciado del lema. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Ya, entonces, y acuérdense que nosotros tenemos una regla de distributividad para la suma y en la composición. Entonces, cuando yo quiera escribir esto, voy a tener sumas de composiciones, ¿cierto? Y eso va a ser como una gran sumatoria, que vamos a tener acá P, Q, R, S, va a tener BPQ, ARS, EPQ, ERS, ¿cierto? Ahora, lo que necesito hacer, y aquí están compuestos. Entonces, lo que necesito hacer es ser capaz de calcular qué es esto, ¿cierto? ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer ahora es calcular eso, calcular para cualquier conjunto de 4 números PQRS, que es esa composición. Entonces, notar que EPQ compuesto con ERS evaluémoslo en un vector base para ver cómo actúa, ¿cierto? Eso siempre es conveniente. Ya. Esto por definición es EPQ evaluado en ERS de DJ, pero si miramos más arriba en nuestra definición, aquí específicamente, ¿ya? EPQ de BJ vale BP si J igual Q y vale 0 de lo contrario, que era esta notación delta también que tenemos acá. Así que lo que voy a hacer es hacer ese reemplazo, poner, por ejemplo, podríamos poner aquí delta RJ, o sea, perdón, delta SJ por B sub R. ¿Están de acuerdo con esa evaluación de la transformación ERS sobre BJ? Y una vez hecho eso, ahora hago el mismo truco de nuevo. Entonces el delta SJ como un escalar sale. Y EPQ de BR, acuérdense que es BP. Profe, Sí. tengo otra duda. Ujú. Cuando tenemos EPQ o ERS, ¿no debería ser como al revés? Porque, o está bien. Viene de acá esto, ¿cierto? De la ecuación anterior. Si te fijas, estamos diciendo EPQ, ERS. Voy a marcarlo aquí con rojo. Viene de aquí. ¿Se ve? No, pero la duda era de como el PQ y el RS, no es como al revés porque el PQ es del... Ah, no, yo lo estaba viendo mal, perdón. Ya, ok, no hay problema. Me imagino que quizá el problema viene con la definición de la composición. No, sí entendí, ¿No? lo que pasa es que estaba viendo que era como T o S, lo vi al revés.
Ah, no ya. No, SOT. es SOT, sí, sí, estamos viendo SOT. Ya podríamos haberlo visto al revés, da exactamente lo mismo, pero ya estamos en esto, así que vamos a quedarnos con eso. Ya, entonces como les decía, ahora estamos ocupando linealidad de E, ¿cierto? Sacando este escalar. Y ahora evaluando EPQ de BR. Y acuérdense que EPQ de BR es delta RQ por B sub P. O sea, B sub P. ¿Ya? Y eso es. Vamos a hacer, entonces, lo que implica esto es que EPQ compuesto con ERS es igual a la transformación lineal que convierte el vector, o sea, es esto. EPS. Sí. A ver, ¿qué es lo que está haciendo esto? Esto está convirtiendo el vector, fíjense acá, el vector S, el B sub S lo convierte a B sub, para que esto sobreviva, de hecho, voy a ponerlo mejor acá. Necesito que S sea igual a J y R sea igual a Q. Y en ese caso obtengo B sub P. Y de lo contrario obtengo 0, si no. Por lo tanto, lo que está haciendo esta transformación es convertir el vector B sub S en B sub P. O sea, esto es EPS. ¿Están de acuerdo? Estaba medio enredado un poco. Está medio enredado, pero si se fijan, o sea, una vez que ya tengo esta expresión de acá, fíjense que J es una variable cualquiera, ¿cierto? Esto es un para todo J. Que J era el genérico, los demás son cosas que están fijas. Y fíjense que el único caso en el que sobrevive es cuando dejo S igual a J, ¿verdad? Entonces, ese vector, el B sub S, se convierte en B sub P. Pero eso también cuando se cumple esta condición. Así que de hecho me falta algo acá, me falta algo importante, que es decir, delta RQ. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, bajo la condición de que R igual Q, el vector B sub S se convierte en B sub P. Y eso es exactamente lo que estamos diciendo acá. Y ahora sí, ¿está mejor? Ya, y vamos a ocupar esta identidad, ¿ok? Ahí arriba. Entonces, volviendo. Tenemos que S compuesto con T es igual a la sumatoria de P, Q, R, S, BPQ, ARS, delta RQ, EPS. ¿Ya? Eso implica, fíjense que al imponer esto es lo clave, al tener este delta RQ, lo que estamos haciendo como consecuencia es que estas dos sumatorias se van a convertir en solo una. ¿Ya? Entonces me va a quedar la sumatoria, y reordenando un poco, me va a quedar la sumatoria sobre P, la sumatoria sobre S, y ahora hago las sumatorias. La sumatoria solamente sobre Q, digamos. ¿Y quién me queda? Me queda BPQ, AR, perdón, R ya no existe, QS, EPS. Ya, yo sé que esto hasta ahora está enredado, así que aprovechemos el tiro de hacer preguntas si es que las tienen. Ya. Profe, Sí. tengo una duda de la parte como de los delta, como que me confunde mucho de dónde viene
dónde vienen. Entiendo un poco la definición como de la notación delta, pero no entiendo dónde vienen como el delta RQ, BP, eso me confunde. ¿Tu pregunta es específicamente cuando lo aplicamos en la sumatoria o incluso antes? Como dónde aparecen esta... La verdad es que creo que es antes, es que me confunde mucho desde como el EPQ, como que pusimos el S, delta SJBR, eso sí lo entiendo, pero después como el siguiente paso no sé de dónde salió. Entonces, Ya. tal vez la anotación, pero no, Espérate. no sé. Entonces, para entender, hasta aquí estamos bien, hasta donde estoy marcando en azul. Sí, sí, ahí sí. Ya. Ya, ese primer paso estoy ocupando solamente la definición, ¿cierto? Así que, claro, estamos bien. Lo que hice después fue sacar el escalar delta SQ un número. Es una función, pero un número. Entonces, voy a hacer aquí un... Este es por linealidad. Esta es linealidad de E de Q. Puedo sacar delta, ¿cierto? Delta SJ es un número y me va a quedar multiplicado por E de Q evaluado en BR. ¿Ya? Y ahora lo que hay que hacer simplemente es volver a la definición de qué es E, que está aquí. Voy a hacer ese reemplazo. Así que me va a aparecer otro delta. Y ese delta es tal que este vector BR se convierte en BP si es que R igual a Q, ¿cierto? Y eso se escribe equivalentemente como... ¿Ya más claro, no? Sí, ahí sí lo entendí, muchas gracias. Ya, voy a dejarlo igual ahí, no sé si moleste después cuando vean los apuntes, pero prefiero Pero dejar ahí unos ¿Perdón? segundos para poder copiarlo, para poder entender lo que viene. Por fin. Ya, ¿está bien dónde estás viendo ahora la pantalla? Sí, sí, sí. Ok, Profe, sí. ahí al final una sumatoria se muere por el hecho de que delta es 1 o 0, ¿verdad? Sí, eso quería hacerlo ahora. Voy a mover un poquito la pantalla y voy a hacer otro paréntesis mientras algunos copian. Veamos esto aisladamente, ¿ok? ¿Qué es la sumatoria? Ignoremos los otros términos porque quiero hacer el caso simplemente de qué significa esto. Eh, ¿Ya? Eso es lo que estamos en duda, ¿cierto? ¿Qué es esto? Y pongamos aquí pongamos ARQ, no, pongamos un sí, pongamos ARQ, para ver qué es esto, ¿ok? Habíamos dicho que delta vale 1 si solo si R es igual a Q, y de lo contrario vale 0, ¿cierto? Entonces si yo, por ejemplo, parentizo de esta forma, eh, no hay mucho que hacer, ¿cierto? O sea, el único término que sobrevive a esta sumatoria va a ser cuando R es igual a Q. Por lo tanto, lo que me queda, si quieren, es como un delta Q, Q por A, Q, Q. Y eso es la sumatoria sobre Q de A, Q, Q. ¿Clarifica un poquito la pregunta? Esto es un ejemplo, esto no es exactamente lo mismo que tenemos al lado izquierdo, ¿ok? Pero la idea es esa, es cuando yo tengo la presencia de este delta RQ, eso hace que solo un término quede como no nulo, este de hecho es 1, y en el fondo la sumatoria se comprime al caso en que estos coeficientes, estos eran pares de coeficientes, ¿cierto? Ahora me quedan coeficientes como en la diagonal solamente. ¿Respondí a la pregunta, no? Sí, sí, perfecto. Ya, ok. Ya. Voy a dejar también ese paréntesis ahí, ¿ok? Pero no es parte de la demostración. Veamos, entonces, estamos casi listos, porque ahora lo que quiero preguntarle a ustedes, que ustedes saben bien linealito, es, ¿qué es esto? Ahí tenemos dos matrices, ¿cierto? A y B. Y esa sumatoria Sí. sobre los Q es el producto, ¿cierto? El producto Sí.
B por A en el coeficiente PS. Entonces la consecuencia de ello es que y justo estamos entonces escribiendo los coeficientes de B por A en la expansión de S o T. Eso es equivalente a decir que la matriz representante de S o T es igual a B por A. Ya, eso era lo que queríamos probar. ¿Ya? ¿Hay más preguntas con respecto a la demostración? Eso aparte de las sumas, no hay otra forma de hacerlo, es la única manera, así como, ¿Lo de las deltas, dices tú? o sea, sí, así medio, no, no es ambiguo, o sea, igual es en cierta manera riguroso, pero no hay como una manera de hacer sumas más bonitas, no sé. Eh, O sea, no se me debe ser ocurre muy una forma tedioso, más... pero ¿Perdón? debe ser muy tedioso hacerlo más bonito que eso, pero no sé si, O sea, disculpe. una forma que es como a prueba de balas, por decirlo así, es como escribir la sumatoria sin la sumatoria y hacer la indexación. O sea, pero va a tener un montón de paréntesis. O sea, va a tener como... Claro, no, va a ser, sería Es horrible. ¿Ok? ya, dale. Lo que sí y le sugiero por la conveniencia de su trabajo en este curso es que como que vayan asimilando cómo trabajar con esta delta de Kronecker, porque les va a ahorrar tiempo. Como pueden ver, igual es fácil equivocarse, pero si uno es cuidadoso, debería andar bien. ¿Ok? Eh, Ahora que me gustaría pasar a otro tema, entonces vamos a hablar de invertibilidad. Entonces ustedes en linealito hablaron sobre invertibilidad de matrices seguramente. Ahora vamos a ver qué pasa con las transformaciones lineales. Entonces sea de una transformación lineal. Diremos que T es invertible. Si solo si existe S de W a B. Bueno, prefiero ponerlo así. ¿Ya? Entonces, una transformación lineal se dice invertible, T en este caso, si es que existe una función, no necesariamente estoy aseverando que sea una transformación lineal, ¿ok? Es una función que va desde W hasta B, tal que cuando yo compongo por la izquierda con T, obtengo la identidad en el espacio de partida, y cuando compongo por la derecha con T, obtengo la identidad en el espacio de llegada. ¿Ok? ¿Está clara la definición? Entonces, en ese caso, cuando T
sea invertible. Denotaremos t a la menos 1 a esta función s que hemos encontrado, a su inversa. ¿Ya? Por otra parte, observación de primer año, es que t es invertible si solo si es inyectiva y sobreyectiva, ¿cierto? Fíjense que la definición de invertibilidad que estamos usando acá es la definición de invertibilidad de, no sé qué curso verán esto, pero el año pasado, ¿cierto? ¿Alguien sabe en qué curso se ve esto? Intro al álgebra. En intro al álgebra, correcto. Ya. Sí. Entonces, no es una definición específica a transformaciones lineales. Y por ende, ustedes ya saben esta observación que yo escribí acá abajo. ¿Ya? Recordando también que hemos definido, la composición la estamos viendo como un producto, el elemento neutro para el producto va a ser la transformación de identidad, ¿cierto? Entonces, eh, oye, les pido disculpas por la letra, pero tengo un problema con el tablet y está saliendo así mal, ¿ok? Esperemos que se resuelva. Entonces, estos son los recordatorios que ya hemos mencionado antes. Entonces, habíamos visto, no hemos visto ejemplos, pero ustedes saben de linealito que no todas las transformaciones lineales que son distintas de cero son invertibles. De hecho, hay matrices que conocen que representan transformaciones lineales y no son invertibles. ¿Cierto? Lo que vamos a ver ahora es que, pese a la definición genérica que hicimos acá, en el caso de transformaciones lineales, la inversa, esa S que yo escribí ahí, también va a ser una transformación lineal. ¿Ok? Entonces, teorema. V, W, espacios vectoriales sobre F y T perteneciente a las lineales entre B y W. Ya, eso. O sea, si tenemos una transformación lineal que es invertible, entonces su inversa también es una transformación lineal. Ya. Entonces, bueno, no tenemos mucha herramienta en este momento, así que lo que podemos tratar de hacer es simplemente por definición, ¿cierto? Escribamos lo que queremos demostrar.
Entonces tomemos dos vectores en W y un escalar. Ya, lo que queremos demostrar es lo siguiente, ¿cierto? Que t a la menos 1 de lambda W1 más W2, W1 más lambda W2 es igual a t a la menos 1 de W1 más lambda t a la menos 1 de W2. ¿Cierto? Esa es la definición de que t a la menos 1 sea una transformación lineal. Lo que vamos a hacer es valernos de que t es lineal para probar este hecho. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Ya, si queremos tener alguna chance de poder demostrar esto, lo que nos va a convenir hacer definitivamente es escribir estos Ws como perdón, esto es lo que quiero decir. Este tipo me gustaría escribirlo como un cierto B sub 1 y este de acá como un B sub 2. Ya, hagamos eso entonces. O sea B sub 1 igual a t a la menos 1 de W1 y B sub 2 t a la menos 1 de W2. Voy a borrar esto de acá. Ya. Entonces, la propiedad anterior lo que nos dice es simplemente que t a la menos 1 de... voy a hacer otra observación. La primera observación es que si tenemos esto, entonces W1 es t de B1 y W2 es t de B2. ¿Están de acuerdo con eso? Si quieren lo hacemos rápidamente para el W1. Entonces, B sub 1 es igual a t a la menos 1 de W1. Y si yo a esta identidad le aplico t, voy a obtener que t de B1 es igual a t compuesto con t a la menos 1 de W1. Y eso dijimos que como t es invertible, y esta es la inversa, esto es W1. ¿Ya? Eso prueba esa afirmación. Por otra parte, y de hecho pongámosle a esto cruz, se tiene lo siguiente. T a la menos 1 de W1, pero W1 es T de B1, más lambda 2, más lambda T de B2, es igual a T a la menos 1, perdón, no T a la menos 1 ya. Voy a hacer el reemplazo. Voy a decir que aquí. Voy a decir que T a la menos 1 de W1 es B1 y esto es B2. ¿Ya? Entonces estoy casi listo. Si ahora tomo T, tengo y eso prueba la afirmación. Perdón, T a la menos. ¿Qué estoy diciendo? Me equivoqué. Perdón, me equivoqué. W1 es T de B1. No, no, esto está todo malo, disculpen. Esto es lo que quiero probar, no puedo usarlo. Me distraje. Voy a borrar todo esto. No, vamos a hacerlo. Tengo que ocupar la linealidad de T. Ya, ahora sí. Entonces, voy a partir de la linealidad de T.
y decir simplemente que, ahora sí, T de B1 más lambda B2 es igual a T de B1 más lambda T de B2. ¿Ya? Y ahora lo que puedo ocupar es estas relaciones que tengo entre los B y los W, que están acá, ¿cierto? Entonces, esto es un sí solo sí. T, B1 es T a la menos 1 de W1, más lambda T a la menos 1 de W2, que es igual, ¿quién es T de B1? T de B1 dijimos que era W1, y T de B2 es W2. Ahora sí, si le aplico T a la menos 1 a esta identidad, lo que voy a obtener es T a la menos 1 de W1 más lambda T a la menos 1 de W2 es igual a T a la menos 1 de W1 más lambda W2. Y esto es, ahora sí, esto es lo que queríamos probar. Ya. Disculpen, me confundí ahí. ¿Queda claro entonces, ahora sí, cómo funciona esta demostración? ¿Hay preguntas? Ya. Ok, igual esto es fácil, si me enredé tontamente, no hay que ocuparle lo que queremos probar. Tenemos que partir de lo que sabemos, que es la linealidad de T, y construir estas relaciones como entre, ¿cómo llamarlo? Entre elementos del espacio de partida y el espacio de llegada, ¿ok? Porque con esas identidades puedo, a partir de la linealidad de T, obtener la linealidad del T a la menos 1. Okay. Si no hay más preguntas, voy a continuar. Entonces, vamos a ir a ver ahora una proposición. Entonces, sean T de B a W, S de W a Z, transformaciones lineales invertibles. Entonces, S o T es transformación lineal, eso lo habíamos probado antes, e invertible. Además, tenemos una fórmula para la inversa de la composición. Y esta es la fórmula que ustedes conocen bien para la inversa de funciones, ¿cierto? De la composición de dos funciones. La demostración de esto es análoga a lo que ustedes hicieron en Introducción al Álgebra, ¿ok? Por la razón de que la definición de invertibilidad y la noción de inversa son análogas. La única restricción que tenemos acá extra es que las cosas son transformaciones lineales, ¿ok? Pero entonces lo único que tengo que hacer es seguir esa demostración que ustedes vieron, y de hecho esa demostración se prueba simplemente verificando la definición. Por definición. La definición es la que tenemos acá arriba. Lo que necesito verificar es que, aquí está, S compuesto con T es la identidad y T compuesto con S es la identidad. ¿Ya? Eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces, en primer lugar, y tengo una propuesta acá para cuál es la inversa, entonces ni siquiera necesito ser muy creativo. Verifiquemos que T a la menos 1 compuesto con S a la menos 1, esa es la transformación lineal que yo propongo, que es la inversa, compuesto con S o T, eso me tiene que dar la identidad sobre B, ¿cierto? Bueno, ¿cómo hacemos eso? Podemos aprovechar la asociatividad de la composición. O sea, yo puedo ordenar estos paréntesis en la forma que yo prefiera. En particular, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente.
¿Están de acuerdo con eso? Y ahora tengo, ocupando la definición de la inversa, esta es la identidad, o sea, es la identidad sobre el espacio W, ¿cierto? Como la identidad tampoco afecta la composición con funciones, esto es igual a... Y esto es la identidad sobre B. ¿Ya? Y si están de acuerdo con esto, aprovecho de... Si hay preguntas que me digan. La otra es análoga. Entonces aquí tenemos S compuesto con... Esto es S compuesto con... T compuesto con su inversa es la identidad sobre B, ¿cierto? Profe, Sí. ¿la unicidad de la inversa ya la tenemos o- Buena pregunta. No sé si no la voy a probar porque ustedes lo saben por el hecho de que la inversa de funciones es única. Lo voy a dejar escrito como observación, ¿ok? ¿Estáis de acuerdo que la definición que nosotros pusimos de inversa es análoga a la que ustedes vieron en intro al álgebra? Entonces, Sí, sí, es lo mismo. se deduce que tiene que ser única. ¿Ya? Quizás Sí. aquí voy a poner como segundo punto de observación. Aquí. La inversa es única. ¿Ya? ¿Alguien sabe el código del curso de intro al álgebra? Entonces, mat algo, no sé cuál es el código. 1106. 1206. 12. 1206. Ya. Wow. ¿Ya? Eso. Ok. Entonces, esto termina la demostración. ¿Pregunta? Tengo una duda. Ok. O sea, no sé si una duda, en verdad. Es como una observación de un ejemplo que hice la clase pasada, de Ujú. que ahora dijimos que la inversa es única, y la clase pasada compusimos como L o R y era inversa como por izquierda, pero por derecha no. ¿Qué pasa como con eso? Sí, Entonces no era inversa. para allá vamos, para allá vamos. Ok. Ya. Sí, súper buena, excelente pregunta. O sea, dijimos que no tiene por qué existir una inversa siempre, así que en ese caso particular, al parecer no existe. ¿Ok? Pero avancemos un poquito más en las definiciones y después vamos a ejemplos. Entonces, relacionado al tema de invertibilidad, pero no equivalente, es la condición de que una transformación lineal sea no singular. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿puede subir un poquito la pantalla, por favor? Me falta copiar un Ok. cachito. Ya. A todo esto no es estrictamente necesario que copien lo que yo voy haciendo porque lo voy subiendo, pero creo, a mí al menos me sirve copiar para aprender mejor, así que tampoco les digo que no lo hagan, es buena idea. Y si alguien al final del semestre logra tener unos apuntes con buena letra de todo esto, me avisa porque me gustaría fotocopiarlo. Ya. La definición de ser no singular es simplemente que el kernel sea el cero. ¿Ya? Ahora, observación importante, esta observación es sumamente importante. T es no singular. Esto quiere decir que kernel de T igual 0, o sea, para todo B distinto de 0. Eso es como decir que es inyectivo, ¿no? Eso es lo que quería decir. Para Ah, todo B distinto de 0, T de B es distinto de 0, ¿cierto? Esa es la condición de que el ker sea 0. Esto es lo mismo que decir
que T es inyectiva. ¿Por qué? Porque la condición de inyectividad dice lo siguiente, que es para todo B1 distinto de B2, T de B1 es distinto de T de B2. ¿Por qué son equivalentes? Esto es súper importante, cuando T es lineal. ¿Ya? Porque si T es lineal, en esta ecuación que tengo aquí, yo puedo restar. Y decir esto es exactamente equivalente a decir T de B1 menos B2 es distinto de 0. Para todo B1 distinto de B2. Y eso va a ser análogo a decir que para todo B distinto de 0, o sea, ¿se entiende ahí en ese momento por qué son estas cosas equivalentes? ¿Ya? Esto es súper importante. Es una trivialidad que es describirlo, pero es un hecho que nos va a servir un montón. Verificar que una transformación es inyectiva es lo mismo que verificar que el KER es igual a 0. ¿Ya? En particular, eso lo pueden usar siempre, ¿ok? Cuando T es lineal. ¿Hay preguntas al respecto? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué le ponemos nombre a eso? Porque creo que en el Hoffman y en el Laxer como que solamente lo tiran como proposición si el kernel, o sea, T es inyectiva si solo si el kernel es trivial, pero no sé, ¿tiene algo que ver, por ejemplo, con las matrices singulares? ¿Eran matrices Exacto, singulares? sí, es para hacer el análogo con las matrices, ¿ok? Mm, Sí, pero no es importante, ¿ok? Estos nombres yo los doy más bien por el... O sea, igual es bueno que lo sepan, ¿no? Tienen que saber lo que significa que una transformación es singular. Pero sí, es quizás hilar un poco fino. Es para no escribir que él quiere cero. Pero a su vez también es lo mismo que decir que es inyectiva. Entonces ahora lo que voy a hacer es probar un teorema. Entonces, CAT lineal. Lo que vamos a hacer es tener un criterio de no singularidad. Entonces, esta es una frase. T transforma conjuntos LI en conjuntos LI. Pero ahora lo voy a describir formalmente. Entonces, si yo tengo un conjunto, ¿ya? Entonces, ser no singular es lo mismo que convertir conjuntos LI en conjuntos LI. ¿Qué es lo que está escrito aquí abajo? Que si tomo un conjunto B sub 1 a B sub L de vectores LI, entonces T de esos vectores, T de B1 a T de BL, perdón, aquí, PL, es un conjunto LI en el espacio llegada. ¿Ok? ¿Está clara la afirmación? Entonces vamos viendo eso. Ambas implicancias son relativamente fáciles.
Así que no voy a priorizar ninguna. Entonces digamos que T no singular. ¿Ya? Y para verificar esta condición vamos a tener que tomar un conjunto LI, ¿cierto? Entonces tomamos B sub 1 hasta B sub L, conjunto LI. Y para verificar que los T de estos vectores son LI, lo que tenemos que hacer es decir, y supongamos que una combinación lineal de esos T me da 0. Entonces, si alguien me puede decir rápidamente qué es lo que tengo, cómo tengo que continuar esta demostración, o sea, a qué es lo que quiero llegar como conclusión, Usar la linealidad y lo del kernel. eso es lo que tengo que hacer, pero la conclusión a la que quiero llegar sobre los lambda Que son es todos ceros. que los lambda sean todos ceros, ¿cierto? Entonces aquí, por demostrar, lambda 1 igual lambda L igual a 0. Y aquí esto tiene que ser L acá. ¿Ya? ¿Estamos todos de acuerdo? Pero bueno, ya alguien dijo ya qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, si tengo esta condición, aquí lo que debería hacer es ocupar la linealidad para decir que esto es equivalente. De hecho, esto es equivalente. Ahora, si t de algo me está dando 0, acuérdense que eso es definición, que este tipo está en el kernel, ¿cierto? Eso es por definición. Pero como t es no singular, el kernel de t es el 0. Y tengo una combinación lineal de estos BJ que son linealmente independientes. Que me da 0, eso implica que lambda 1 igual, lambda 2 igual. Esto prueba que el conjunto T de B1 a T de BL es LI, que era lo que queríamos demostrar. Al otro lado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es verificar que el kernel de T es 0, ¿cierto? Entonces, ya. Sea B distinto de 0. ¿Ok? Lo que queremos hacer es demostrar de que T de B es distinto de 0, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo podemos hacer ocupando esta propiedad súper larga aquí de describir que tenemos en el enunciado? Bueno, lo que tenemos que hacer es construir un conjunto LI, ¿cierto? Entonces, ¿qué conjunto LI podríamos escoger en este momento? La base. ¿Cuál base? La base de B. No he dicho que B tiene base, ¿eh? O sea, de hecho ni siquiera he dicho que es de dimensión finita. Nada. Es más simple. ¿Ok? Tiene que ver con esto. Que Si B B, es LI. si B es distinto de 0, perdón, alguien dijo algo. B es LI por sí mismo. B, el singleton B es LI. Por hipótesis, el singleton T de BI, o sea, perdón, T de B, es LI. Ahora, un conjunto LI no puede ser 0. Así que T de B es distinto de 0. Y eso terminó la demostración. ¿Ya? Ya, ahora
me gustaría mencionar el ejemplo que vimos la clase pasada. Entonces, ¿hay preguntas sobre esta demostración? Ya, entonces, la clase pasada vimos un ejemplo que estábamos trabajando. Profe, ¿puedes subir un poquito que no alcancé a copiar? Ya, ahí está. ¿Se ve bien? Gracias. Tomamos el espacio de sucesiones, ¿cierto? Y tomamos dos transformaciones lineales. Había una transformación lineal que era así, que es el shift a la izquierda, que lo que hace es convertir esta sucesión en una sucesión que está como uno adelantado en el índice. Y después otro que la retrasa, ¿cierto? Entonces, y lo que verificamos en ese momento fue que si nosotros primero componíamos, era L compuesto con R, ¿cierto? Si primero retraso la sucesión y después la devuelvo, obtengo la identidad. Pero, si yo compongo por el otro lado, eso no era la identidad. ¿Ya? Y eso fue un ejemplo para indicar que la composición de transformaciones lineales no es conmutativa. ¿Sí? Ahora, este ejemplo indica otra cosa, que fue algo que mencionó una alumna un ratito atrás, que es, yo puedo tener una inversa por la izquierda, que es el caso de acá, por ejemplo, para la R, así como podríamos decir aquí, L es inversa por la izquierda de R, pero por otra parte, R no es inversa por la derecha. Perdón, L no es inversa por la derecha de R. ¿Ya? Y eso es algo raro. No sé si en linealitos vieron que, por ejemplo, cuando yo tengo dos matrices y al multiplicar por en el mismo, de n por n, ¿ok? Y tengo una matriz tal que A por B es igual a la identidad, eso implica que B por A es igual a la identidad. ¿Vieron ese hecho de matrices? Sí. Sí, ¿Cierto? Eso no se está cumpliendo acá arriba. ¿Ok? Entonces voy a dejar acá este hecho de Pero las eso matrices. tiene que ver con la finitud de la dimensión, ¿o no? Correcto. Entonces lo que voy a hacer ahora es demostrar de que en dimensión finita esta implicancia que tenemos acá sí se cumple. ¿Ok? O sea, no la voy a demostrar directamente, pero va a salir como consecuencia de un teorema que tiene hartas partes. ¿Ok? Creo que voy a alcanzar quizás a empezar a demostrar el teorema, no sé si lo alcance completo, pero vamos viendo. ¿Hay preguntas con respecto a esto? Entonces vamos a considerar dos espacios vectoriales de dimensión finita y con igual dimensión.
¿Se acuerdan que cuando yo vi el teorema de núcleo-imagen como un corolario directo, yo les dije, si el espacio de llegada tiene dimensión más grande que el espacio de partida, entonces no hay ninguna transformación lineal sobreyectiva entre ambos espacios? ¿Lo hicieron? ¿Ya? Lo que vamos a ver aquí es muy parecido. ¿Ok? Pero en este caso estamos suponiendo que ambas dimensiones son iguales, así que no ocurre eso que yo les acabo de decir. Entonces, 1. Perdón. Invertible. Ya. ¿Hay preguntas con respecto a estas 5 equivalencias? Ya, entonces vamos a empezar. Bueno, entonces si se fijan, cuando estamos en un espacio de partida y llegada que tiene la misma dimensión, ser invertible es lo mismo que tener que r igual a 0, es lo mismo que ser sobreyectiva, es lo mismo que todas las bases del espacio se mapean en bases del espacio de llegada, y es lo mismo que existe una base para la cual esa base se mapea en una base del espacio de llegada. ¿Ok? Entonces vamos con la demostración. La clave acá de todo lo que vamos a hacer ahora es ocupar el teorema. Profe, una pregunta. ¿Sí? En el 5 se refiere a dada una base de W, ¿no es cierto? O sea, que exista. O sea, tú, en el fondo, por ejemplo, imagínate que estás en esta situación, tú quieres probar que una transformación es invertible, y lo que tú puedes verificar, por ejemplo, es que si tomas los vectores canónicos, las imágenes de esos vectores canónicos resultan ser una base del espacio de llegada. Ah, ya está. Eso es un Ya. ejemplo. Tú podrías escoger cualquier base y verificar. Ok. ¿Ah? Por eso es útil, es más útil que 4, porque 4 te pide que para cualquier base ese sea el caso. Ok. Ya. Gracias. Ya, entonces recordemos el teorema del núcleo imagen, ¿cierto? La dimensión de B, esto se lo tienen que saber de memoria, dimensión del Kerr de T más la dimensión de la imagen de T. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos que 1 implica 2? Claramente si T es invertible, implica T inyectiva, eso lo dijimos antes como observación, ¿cierto? Eso es intro al álgebra. Y T inyectiva dijimos, bueno, eso implica que el Kerr de T es 0, que era lo mismo que decir que T no singular.
¿Está clara esa cadena de implicancias? De hecho, acuérdense que mencionamos, no sé si lo probó, un teorema o una observación. Fue la observación. Inyectiva sí solo si el kernel igual a 0, ¿cierto? Así que lo vamos a dejar ahí con la equivalencia. Ya. 2 implica 3. Ker de t igual a 0, ¿cierto? Ese es nuestro supuesto. Bueno, por teorema del núcleo imagen, la dimensión de la imagen de t es igual a la dimensión del espacio V menos la dimensión del ker. Entonces dijimos que esto era 0, esto es igual a la dimensión de V. Entonces estamos en la situación en que imagen de t es un subespacio vectorial de V y la dimensión de ese subespacio es igual a la dimensión del espacio completo. Eso necesariamente implica que se me olvidó hacer una observación aquí importante. ¿Hay una pregunta? ¿Hay una pregunta? Te escucho mal. Si quieres puedes tratar de escribir en el chat. O trata de nuevo de decirlo. ¿Aló? Perdón, y me equivoqué acá, quizás esa es la pregunta. Imagen de T no es un subespacio de V, es un subespacio de W. Eso es súper importante. Aquí lo que tengo que hacer es lo siguiente, es decir, que la dimensión de V es igual a la dimensión de W, que es la hipótesis del teorema. Entonces aquí puedo reducir un poquito el argumento. ¿Ya? Profe, no Revisémoslo se de ve la nuevo. Entonces, pantalla. ¿perdón? No se ve la pantalla. Ah, Tiene que compartirla, volver a compartir. chuta, ya. Algo. Ya. Ya, hice una corrección importante recién, así que, ojo. Si el ker de t es 0, ocupando el teorema del núcleo imagen, tenemos que la dimensión de la imagen de t es igual a la dimensión de V. Pero por hipótesis, aquí, ¿ya? La dimensión de V es igual a la dimensión de W. Y obtenemos que, en conclusión, la imagen de t es un subespacio vectorial de W y que la dimensión de la imagen de t es igual a la dimensión de W. Por lo tanto, no hay otra opción que imagen de t sea igual a W completo. ¿Están de acuerdo? Y eso es lo mismo que decir que t es sobreyectiva. ¿Ya? Y pasar de 3 a 1 nuevamente por teorema del núcleo imagen. ¿Cierto? La dimensión de B es igual a la dimensión del ker de T más la dimensión de la imagen de T, pero como estamos suponiendo que T es sobreyectiva, esto es dimensión del ker de T más la dimensión de W. Pero W tiene la misma dimensión que B, por lo tanto el ker de T igual a 0. O sea, la dimensión del ker de T es 0 y por lo tanto el ker de T es 0. Además, T es sobre, y esto que tenemos aquí implica que T es inyectiva. Luego, T es invertible. Ya. Se me está acabando el tiempo, así que voy a dejar la demostración hasta acá y vamos a continuar con la implicancia la próxima clase, el viernes, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta de último momento? Profe, Sí. que no entiendo un poco la 5, el punto 5.
Ya, eso lo había explicado antes, pero lo repito. Imagínate, por ejemplo, que tenía un ejercicio en el cual hay que probar que una T es invertible, y tú te das cuenta que mirando los vectores canónicos es fácil ver que la imagen de esos vectores canónicos resultan ser linealmente independientes o que son base en el espacio de llegada. Las imágenes de esos vectores canónicos. Ya, eso te sirve para verificar 5. Y así como Profe, podría escoger la base canónica, podría escoger cualquier base, pero una nomás. A diferencia de la 4, que es para cualquiera. Ah, ya, eh, ya, gracias. hola. Un compañero en el chat que no tiene micrófono pregunta qué va a pasar con todo esto de la catástrofe. No sé si se dio cuenta ya. Eh, O sea, no alcancé a ver muy bien las noticias porque, a ver, de partida voy a cortar la grabación.